Mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de CarneCast y en esta ocasión vamos a charlar de nutrición, específicamente de nutrición en bovinos. Para eso nuestro invitado de hoy es el ingeniero Julián Soriano. Buenos días, Julián, ¿cómo te va tanto tiempo? Buenos días, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Julián, como dije recién, ingeniero agrónomo, pero siempre la primera pregunta es dirigida hacia el background o la experiencia que tiene el invitado, por lo tanto te invito si nos querés contar un poco cuál es tu trayectoria y el rol que desempeñas hoy en la empresa en la cual estás trabajando. Sí, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, recibido en el 2001. Soy originalmente nacido en Trenquelauquen y actualmente vivo en la zona de Intendente Alvear La Pampa. Y bueno, desde que me recibí en adelante, siempre trabajando con bovinos, en un principio con campos familiares. Mi familia tiene tambo, así que empecé por el lado de las vacas de leche. Y después, bueno, entré a trabajar en el 2010 en empresas de nutrición, y desde el 2016 que estoy en Cargill, en Provimi. Arranqué al principio como técnico comercial y hace ya 3 años que estoy como consultor en bovinos de carne. Empecé al principio haciendo carne y leche y después, bueno, medio de la mano de Pablo Giroy, me fue llevando para el lado de la carne y me transmitió su pasión por todo lo que es la carne, así que bueno, ahí arranqué a full con todo lo que es bovinos de carne, feedlot, recrías a pasto y demás. Bueno, muy bien. Envidiable haber tenido un padrino para la transición de leche a carne, ¿no? Porque de alguna manera seguro habrás tenido allanado algunos caminos o por lo menos algunas facilidades para direccionar tu eh, nuevo emprendimiento en cuanto a la actividad que tenías que desarrollar y asesorar. Eh, lo primero que quería preguntarte, como hablábamos off the record, tal vez para la gente que no está todavía inmiscuida en el sistema de producción de carne a corral, eh, si hay alguna empresa o algún particular que decide comenzar con esta actividad, tiene hecho sus números, sus evaluaciones, ¿qué es lo primero que tiene que tener en cuenta a la hora de haber tomado esa decisión para decir, bueno, me largo y arranco con la actividad? Mira, nosotros trabajamos mucho en lo que es el asesoramiento a los clientes. Y creo que una de las piedras basales de lo que es la producción a corral es lo que es el manejo de la alimentación. Por supuesto, el negocio pasa en gran parte por lo que es precio de compra, precio de venta y los momentos de compra y momentos de venta. Pero después, una vez que estamos metidos adentro del negocio, para ser más eficientes, creo que el manejo de la alimentación es clave, ¿no? Y cuando hablo de cómo impacta el manejo de la alimentación, impacta principalmente en lo que es la conversión. ¿Cuánto alimento necesitamos nosotros para producir 1 kilo de carne? Y después el precio de ese alimento nos va a dar cuánto nos costó a nosotros producir 1 kilo de carne, pensando solo en el alimento. Pero si tenemos en cuenta que el alimento es entre el 80 y el 90% del costo de producción, creo que es la parte más importante. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar esa conversión, esa cantidad de alimento que necesitamos para producir 1 kilo de carne, y, y para eso el manejo de la alimentación es clave. Muchas veces hablamos de cuánto debería ser esa conversión y por ahí es un número que a mí no me gusta tanto hablar de un número fijo para decir mi objetivo es tal, porque dependiendo de los planteos, por ahí el objetivo puede ser mayor o menor, o por ahí una conversión de 7-1 está bien en un caso y está mal en otro. Entonces, creo que hay que mirar bien cómo es todo el manejo de la alimentación para poder hacer la evaluación sin pensar por ahí en un objetivo. Y después, para adentro, sí, una vez que nosotros tenemos un método, un sistema, agarrar y tratar de ir mejorando esa conversión que tenemos adentro, pero muchas veces no es bueno andar comparando, porque se comparan
peras con manzanas. Entonces, porque qué sé yo, tenés distintos pesos de entrada, distintos pesos de salida, distintas energías de las dietas, distintos objetivos, qué sé yo. Hay muchas cosas muchos factores que por ahí pueden hacer cambiar esa conversión. Pero bueno, creo que el manejo de la alimentación es clave. Bueno, de esta respuesta te quiero desprender dos preguntas cortitas. La primera, hablaste de precios de costo y de venta. ¿Existen ciclos en la cadena de precios en la producción de feedlot, como pasa, por ejemplo, en la industria del cerdo? Sí, hay ciclos, por supuesto, cuando es la zafra, por ahí es el momento, el mejor momento para comprar y después los precios más altos de venta por ahí varían muchas veces con la oferta de carne. La verdad que en Argentina, bueno, esos ciclos son bastante impredecibles. Si pensamos que en diciembre nomás la carne, el gordo valía 1.300 pesos, después pasó a valer 2.000 pesos y después ahora vale 1.500. Y vos decís, bueno, puedo mejorar la eficiencia de conversión un 6 7 10% haciendo un buen manejo y resulta que el precio de una semana para otra te cae un 25%. Bueno, muchas veces eso nos lleva a perder un poco el foco de ser más eficientes, pero bueno, tenemos que tener esperanza de que esto por ahí puede empezar a estabilizarse y yo creo que cuando se empiece a estabilizar, la eficiencia productiva va a empezar a tener mucha más importancia, mucha más relevancia en el negocio. Así que bueno, esperemos que eso se dé. Sí, seguro. En la medida que tengas previsibilidad y puedas proyectarte en el tiempo, la eficiencia va a pasar a ser un jugador importante. La otra pregunta que quería hacerte, dijiste que el 90% del costo de producción se debe justamente a los insumos, al alimento. ¿Cuánto pesa la estructura en el costo de producción? Y todo el resto de los costos que son, dependiendo muchas veces la escala, es la que más determina qué peso va a tener la estructura. Pero todo lo que es energía, empleados, administración y demás, es entre el 10 y el 20% del costo. La mayor parte es el costo de la alimentación. Por eso nosotros trabajamos mucho y tratamos de empezar a evaluar ese costo y evaluar cómo está haciendo ese manejo de la alimentación. Miramos mucho lo que son las curvas de consumo, donde ahí en las curvas de consumo nosotros podemos tener realmente una evaluación de si el manejo de la alimentación viene siendo el adecuado o si hay algo para corregir. Cuando nosotros miramos una curva de consumo, lo que buscamos es que esa curva de consumo sea estable, porque básicamente lo que debemos lograr son dos conceptos, ¿no? El concepto de maximización de consumo y estabilización del consumo. Nosotros sabemos que el animal necesita cierta cantidad de comida para mantenerse, que con una dieta de terminación, por ejemplo, es alrededor del cerca del 1% del peso vivo, más o menos. Y todo lo que consuma por encima de eso va a ser para ganancia de peso. Entonces, si un animal de 300 kilos necesita alrededor de 3 kilos para mantenerse y está comiendo 6, le quedan 3 kilos para ganancia de peso. Ahora, si está comiendo 7, le quedan 4 kilos para ganancia de peso. Y hay muchos trabajos que muestran que por encima de mantenimiento la conversión es alrededor de 3-1. Entonces, cuanto más coma el animal, la conversión esa va a ir mejorando. Y el otro concepto es la estabilidad del consumo. Nosotros sabemos que los bovinos son animales de rutina y lo que debemos lograr siempre es que el consumo sea lo más estable posible. Entonces, una curva de consumo ideal, desde que el animal entra al corral, al principio debe crecer relativamente rápido los primeros 14 días, después del día al 14 al 30 sigue creciendo en forma un poco más moderada, y después del día 30 en adelante es bastante estable, va creciendo a medida que va creciendo el animal, pero ese crecimiento es muy pequeño. Y bueno, lo que debemos lograr es que no tenga muchas variaciones esas curvas, esos consumos entre días, y por otro lado asegurarnos con las lecturas de comedero de que cada tanto algo de comida sobre,
como para asegurarnos que estamos logrando esa maximización de consumo. Por eso nosotros usamos el sistema de manejo de alimentación que en Estados Unidos le dicen el Slick Bank, que es comedero limpio o comedero lamido, donde el objetivo es que el comedero esté limpio, pero el animal esté satisfecho, ¿no? Entonces tiene 3 reglas básicas, que son hambriento pero lleno, o sea, el animal debe ir a comer cuando nosotros tiramos la comida, debe demostrarse con esa actitud de querer comer, pero sin ser agresivo. Y generalmente esto lo podemos comprobar si después de que dimos la primera comida nosotros pasamos a la hora y ya hay pocos animales en el comedero, todavía hay suficiente comida en el comedero, entonces vemos que los animales están hambrientos, pero a su vez comen un ratito y después se van al fondo del corral porque están satisfechos. Después otro es plato limpio, o sea, el comedero de la mañana siempre debe estar limpio, no solo de comida, sino de suciedad, no debe haber bostas, no debe haber restos de comida podrida, barro, todas esas cosas que generalmente se van juntando en el comedero. Bueno, la idea es mantenerlos limpios. Y después, por último, la regla de más o menos 15 minutos. Los bovinos, como son animales de rutina, nosotros lo que debemos tratar es de no generarles ansiedad para que no haya agresividad y no haya competencia. Entonces, sobre todo en la primera comida de la mañana, respetar siempre el horario. Entonces, con eso nosotros estamos cumpliendo esas 3 reglas básicas de este sistema de manejo de comederos. Así que bueno, ese es más o menos el objetivo. En general, para cumplir con estas 3 reglas y haciendo caso a la idea de lectura de comedero y llevarlo de la mejor manera posible, ¿vos crees que la cantidad de metros lineales de comedero tiene que ser la suficiente como para asegurar 2 distribuciones de comidas diarias? Mirá, la cantidad de distribuciones es bastante variable muchas veces en cuanto a la logística del feedlot. Lo ideal es que mínimamente haya 2 entregas, una por la mañana, otra por la tarde, y en muchos casos hacemos 4 entregas por una cuestión de que nosotros queremos que todos los animales coman temprano. Los picos de consumo de los animales son al amanecer y al anochecer. Entonces, si nosotros tenemos una jornada de 4 horas a la mañana, arrancamos a trabajar a las 7 de la mañana y damos una vez a la mañana y una vez a la tarde, la primera comida muchos animales la van a estar recibiendo a las 11 de la mañana, que son los últimos en entregar la comida. Entonces, cuando sucede eso, lo que hacemos son 2 entregas a la mañana, como para poder garantizarnos que a las 9 de la mañana todos los animales ya tienen la primera comida. Y después por la tarde muchas veces hacemos 1 o 2 entregas en función de cómo le convenga al feedlot por la logística de las entregas y demás. Pero básicamente eso, la clave es tener todos los animales con comida lo más temprano posible en la mañana. Después, en cuanto a si pudiéramos hacer una sola comida, ahí la desventaja está principalmente en verano, donde por ahí nosotros entregamos a la mañana y queremos que esa comida dure hasta la noche y hasta cerca de la mañana del otro día. Y por ahí son muchas horas que está la comida en el comedero y bueno, puede fermentar, puede secarse por el sol. Entonces, por eso idealmente deberían ser mínimo 2, si nosotros podemos garantizar que estamos entregando a todos los animales antes de las 9 de la mañana, y si no, 3 o 4 en función de cómo sea mejor para el feedlot. Esas son nuestras recomendaciones. Perfecto. Está bueno lo que acabaste de decir de cuáles son los picos de consumo de los animales para que la gente lo tenga en cuenta, porque normalmente van en sentido contrahorario a nuestros hábitos. Entonces hay que buscarle la vuelta para que no se produzca esos momentos muy extendidos sin acceso a la comida. Eh, Hay una cuestión que se discute desde hace mucho tiempo, de acuerdo a diferentes técnicos, y cada uno de los extremos lo argumenta muy bien, que es el manejo de la fibra. Primero y principal, la inclusión o no de fibra en la dieta, y después la cantidad y la calidad de fibra. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, ahí yo creo que, bueno, fibra idealmente siempre. Y después en cuanto a la cantidad, nosotros por ahí trabajamos con
fibra efectiva de forraje o FDN forraje efectiva. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de silo de maíz, idealmente si podés incluir un 20%, creo que te da una gran seguridad, es un alimento que generalmente es económico y cuando la fibra proviene de silo de maíz, creo que ese sería una cantidad ideal. Muchas veces tenemos que bajarnos a un 10% por una falta de fibra, porque no hay cantidad de silo, porque no hay disponibilidad, pero cuando hay disponibilidad, creo que ir un poco más arriba, mantenés muy buenas conversiones, mantenés las ganancias de peso en su máximo potencial y, y es una dieta mucho más segura. Sí, justamente a eso iba apuntado mi pregunta porque me tocó ver en muchas oportunidades que hay gente que se juega a reducir la cantidad de fibra para mejorar la conversión, pero después terminan produciéndose algunas acidosis que si uno empieza a cuantificar todos esos percances, probablemente el número global termina siendo menor que si hubiesen metido un poco más de fibra. Sí, muchas veces los productores creen que bajando la fibra van a ir más rápido, ¿no? Igual que cuando dicen, "No, hago un acostumbramiento más corto para ir más rápido". Y es totalmente al revés, porque nosotros en algunos casos trabajamos con mucha menos fibra, pero es cuando sabemos que el manejo de la alimentación lo tenemos totalmente controlado, cuando sabemos que las lecturas de comedero se hacen bien, cuando las uvas de comida se hacen bien, incluso en algunos feedlots hacemos lecturas de comedero nocturnas, porque en el manejo de comedero la clave es, como te decía, que el comedero por ahí esté limpio a la mañana, pero que esté limpio de hace 2, 3, 4 horas, 5 horas si querés, pero no desde las 8 de la tarde del día anterior. Entonces, en donde podemos, que generalmente son los feedlots más grandes que por ahí tienen la cantidad de gente para hacer esto, hacemos lecturas de comedero nocturnas que arrancan a las 8 de la noche, después a las 11 de la noche, después a las 3 de la mañana, que ahí el objetivo es si hay o no hay comida, como para ver qué corrales se quedaron sin comida y cuándo. Entonces, por ejemplo, un corral que vos a las 6 de la mañana cuando haces la lectura lo ves lamido, si tuvo comida hasta las 3 de la mañana, por ahí no le aumentás, porque sabés que hace menos de 3 horas había comida. Ahora, si estuvo sin comida a las 8 de la noche, ya tenés que ir a ver si hubo algún movimiento en el corral, si por ahí es un corral que recién está iniciándose, entonces el crecimiento del consumo es más rápido, entonces puedes hacer un aumento más grande. Entonces esas lecturas de comedero nocturnas te dicen, bueno, este corral viene con hambre o este corral viene con el comedero limpio para satisfecho. Y lo mismo con las sobras. Las sobras nosotros, en vez de ponerle una puntuación, le ponemos una estimación en kilos. Porque en definitiva, cuando pones un comedero 1, 2, 3, 4, el que tiene que hacer la prescripción, después no sabe cuánto bajar, en función de qué, de cuántos animales hay, de cuánto dieron ayer. Entonces, si nosotros podemos hacernos el ojo y decir, bueno, acá había 600 kilos de alimento, y bueno, si él sabe que tiene que entregar 2000, bueno, 600 ya están ahí, baja a 1400. Entonces, es mucho más preciso esa prescripción. Y claramente separamos mucho lo que es la lectura de comedero de lo que es la prescripción. Nosotros con una lectura de comedero sabemos cómo está el comedero hoy. Ahora para hacer la prescripción tenemos en cuenta el consumo como porcentaje del peso vivo, cómo vienen los consumos anteriores, cómo viene la prescripción los días anteriores, cómo viene la precisión de entrega. Eso es un punto importantísimo. Entonces, si entregaron bien, si ayer entregaron de más y hoy sobró, por ahí no tenemos que cambiar la prescripción, sino ajustar la entrega o al revés. Si hoy está limpio el comedero, pero porque ayer dieron 300 kilos menos, no vamos a subir la prescripción, vamos a agarrar y tratar de ajustar la entrega, ¿no? Entonces, hay un montón de información que hay que utilizar al momento de hacer esa prescripción, no solo la lectura de hoy. Entonces, le damos mucha importancia a eso, a la lectura y después a cómo agarrar y mirar el conjunto de la información de si hubo movimientos de animales en el corral, cómo viene el consumo como porcentaje del peso vivo y cómo viene la variación de la alimentación en los días previos.
Cuánta información para analizar y de ahí se desprende la importancia que tiene la capacitación del personal, ¿no? Porque en la medida que estemos trabajando en sistemas intensivos y se haga finito el manejo, es imprescindible que la gente entienda lo que está haciendo y sepa cómo hacerlo. Ahora, vuelvo un poquitito para atrás a un tema que mencionaste en un par de oportunidades que me parece muy importante dejarlo bien clarito porque de alguna manera influye y predispone al éxito de las etapas sucesivas del proceso de engorde, que es el periodo de adaptación. ¿Cuánto tiempo están manejando como estándar en adaptación y en qué consiste esa adaptación? Si es solamente ir a una dieta más fibrosa, menos fibrosa, o hay algunos detalles más que deberíamos conocer. No, básicamente nosotros recomendamos una adaptación de 3 semanas. Sabemos que las bacterias del rumen cambian mucho más rápido que eso, bastante rápido, en cuestión de pocos días. Después sabemos que el rumen para elongar las papilas del rumen para poder aumentar su capacidad de absorción de ácidos grasos volátiles lleva más o menos 14 días. Pero después sabemos que también no todos los animales empiezan a comer esa dieta de adaptación el primer día, entonces por eso nos tomamos 21 días, porque siempre tenés animales que por ahí tardan 4, 5, 6 días en empezar a comer bien, entonces empiezan a cambiar su ambiente ruminal y después empiezan a elongar las papilas y recién está preparado para consumir una dieta de terminación a partir de los 20 días, ¿no? Entonces, 20, 21 días. Entonces, por eso recomendamos eso. Y después sí vamos modificando la cantidad de fibras de la dieta, aumentando de a poco el almidón principalmente, que es o los carbohidratos no fibrosos, que son los, los más riesgosos para la acidosis, y proveemos de nutrientes bueno, que por ahí no son necesarios en la etapa de terminación, pero sí está demostrado que son necesarios en la etapa de adaptación. De hecho, el NRC hizo un capítulo específico para lo que es recepción de animales en feedlot, donde tienen un montón de aditivos y nutrientes que apuntan a reducir el estrés y a mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico. Minerales orgánicos, Claro, eso te iba a preguntar si te referís a algunos minerales, selenio, vitamina E. claro, minerales orgánicos, zinc, cobre, selenio, altas dosis de vitamina E, por ahí son 20 veces más altas que después en la etapa de terminación, alguna sustancia buffer también como para atemperar el pH del rumen, vitaminas del complejo B, que si bien el rumen las produce, cuando el rumen, esos animales que vienen de feria, que por ahí o se trasladaron o están con estrés por calor o por frío, ese rumen todavía no es funcional, entonces requieren por ahí también la suplementación de vitaminas del complejo B, bueno, manoligosacáridos, hay varias cosas, altas dosis de potasio para recuperar rápido la rehidratación, pero bueno, sí, varias cosas en cuanto a lo que es recepción. Por eso siempre decimos la recepción no debemos hacerla apurada para ganar tiempo y vender antes del animal, sino que tenemos que hacerla bien justamente para ganar tiempo y vender antes del animal. Y hacerla bien requiere por lo menos 20 días, sobre todo esos animales que sufrieron transporte, estrés y demás. Obviamente si nosotros tenemos un animal que lo tenemos en el campo, que está comiendo algo de maíz porque lo estamos suplementando y lo metemos en el corral, bueno, ese animal ya viene casi adaptado, ¿no? Entonces ahí sí va a ser mucho más corto, pero en general cuando vienen de otro lado, con que sufren transporte y el estrés es mucho más alto, la adaptación hay que hacerla bien. Perfecto. Julián, pasamos a otro tema relacionado a la situación más bien de la industria y global del feedlot. Eh, ¿Está caracterizado el feedlot en Argentina? Me refiero, ustedes tienen conocimiento de la cantidad, no solo la cantidad de animales encerrados, sino las categorías que hay encerrados, los promedios de animales encerrados por empresa feedlotera.
Pregunto porque muchas veces uno se imagina que los filos son industriales, tienen 30, 40 mil cabezas encerrados, pero cuando en algunos países, al menos cuando uno analiza cómo está distribuida esa cantidad total de animales, muchas veces se da cuenta de que hay muchos pequeños emprendimientos de 80, 100 hasta 300 animales que los maneja el propio dueño, que en definitiva son productores de cría que terminan poniéndole valor agregado al ternero que vendían hace años atrás. ¿Eso hoy lo tienen más o menos caracterizado? Sí, mira, en Argentina la verdad que estadísticas no hay muchas. Sí podemos tener identificados cuáles son los feedlots comerciales, los que sabes que hacen una gran cantidad de hacienda, pero después es difícil poder saber cuántos animales se recrían en esos pequeños establecimientos, como decís vos, que agarran y encierran sus propios animales en algún corral, que pueden ser 80, pueden ser 100 o pueden ser 500 o 1000 incluso, pero como no están registrados o no hay nadie que pueda llevar esa estadística, incluso algunos lo hacen durante 3 o 4 meses al año, otros lo hacen todo el año, hay mucha variedad ahí, entonces esa estadística no la tenemos nosotros, pero sí sabemos que hay mucho. Quizás la mitad de los animales que se terminan en feedlot comerciales y la otra mitad se terminan en feedlot así más chicos o en encierres a corral o algunas suplementas, algunos casos mixtos, ¿no? Donde partes a pasto, a veces a pasto, a veces a corral. Hay mucha variabilidad ahí. Sí, te pregunto porque esto viene atado con el inicio de nuestra charla. Probablemente sea un factor más a analizar a la hora de ver cuáles son las curvas de precios y la cantidad de animales que se ofrecen en las zafras. Si bien todavía hay una tendencia en la época de destete muy pareja para todo el país, pero en la medida de que la tecnología vaya poniendo al alcance de los productores menos sofisticados la posibilidad de ponerle valor agregado a los terneros, seguramente la oferta de terneros en la época de destete se vea reducida, siempre y cuando los números ameriten hacerlo, porque como bien todos sabemos, las idas y vueltas de los mercados que responderán a diferentes características de cada año, a veces no lo permiten. Pero por lo menos de la zona de donde vengo yo, hubo una tendencia muy grande de los productores de cría a empezar a ponerle valor agregado a los terneros y vender, no digo novillos pesados para exportación, pero sí novillitos de consumo interno gordos. Entonces ese ternero es un animal menos que va a estar dispuesto en el mercado para que los grandes filos puedan hacer su negocio. Sí, yo veo que está cambiando por ahí un poco el perfil de los feedlots y cómo van manejando la comercialización de los terneros y demás. Creo que eso va mejorando bastante a medida que hay cada vez más feedlot comerciales y que van eligiendo mejor las compras y, y se está buscando por ahí cada vez un animal un poco más recriado. La exportación ha llevado a eso desde que empezó a crecer fuerte la exportación y bueno, creo que en el futuro va a haber ahí también espacio para un recriador donde le pueda poner valor agregado a ese ternero y no tenga que vender un ternero muy livianito y pueda hacer alguna recría para poder poner un poco más de valor agregado a ese ternero. A propósito de lo que acabas de decir, ¿vos crees que hay una tendencia a terminar un animal un poco más pesado actualmente? Ya, yo creo que todo el mundo lo ve como algo lógico, ¿no? El bovino es como un sachet que nosotros lo estamos terminando con 350, 380 kilos en promedio y la vaca nos puede dar un solo ternero al año. Así que cuanto más nosotros podamos terminarlo a un peso más alto, estamos siendo más eficientes. En Estados Unidos producen alrededor de 125 kilos de carne por cabeza de stock ganadero. Y nosotros acá estamos en 53, 54 kilos por cabeza de stock. Entonces, si nosotros pudiéramos duplicar o más que duplicar la cantidad de carne, y eso es carne de res, ¿no?
Si pudiéramos duplicar esa cantidad de carne que producimos por cabeza de stock ganadero, podríamos producir más del doble de carne en Argentina sin tener que aumentar la cantidad de hacienda. Y eso, bueno, depende de varias variables. Este, Porcentaje de preñez, porcentaje de estete, ganancia de peso promedio, pero una de esas variables es peso de faena. Así que bueno, creo que sí sería para el país, para la producción, sería mejor agarrar y terminar un peso de faena más alto. La exportación está tirando un poco a eso y, y bueno, creo que cada vez, si nosotros podemos aumentar la producción, la exportación va a llevar un porcentaje más alto porque todo lo que vayamos creciendo va a tener básicamente como destino la exportación. Y en el mercado interno irá creciendo a medida que vaya creciendo un poco la demanda en función de la cantidad de habitantes. Pero si nosotros duplicamos la producción de carne, bueno, todo eso que estemos duplicando prácticamente va a tener que tener destino a exportación. Sí, seguro. Y además es una tendencia mundial y como vos dijiste, es lógico, estamos desaprovechando casi el 50% del potencial biológico del animal. Julián, una última pregunta, se nos va el tiempo. Hoy, off the record, comentabas de que mucha tecnología que ustedes están utilizando está copiada o adaptada básicamente desde Brasil y Estados Unidos. ¿Podés contarnos cuáles son las principales tecnologías que ustedes adaptaron o copiaron de esos países para implementarlos en Argentina? Sí, como te decía, nosotros trabajamos mucho con nuestros equipos técnicos de Brasil y Estados Unidos principalmente, y cuando Pablo me empezó a llevar para el lado de la carne, bueno, nuestra primera dificultad fue que la mayoría de los productores acá en Argentina o no tenían un software o el software que tenían por ahí no les brindaba la información en el formato que nosotros necesitábamos para poder hacer una buena prescripción y un buen manejo de alimentación. O sea, un gráfico con curva de consumo, con la información de la lectura de comedores de los días previos y demás. Entonces, ahí lo primero que hicimos fue traer un software de Estados Unidos, que es Performance Beef, que nosotros se lo damos a nuestros clientes que no tienen nada. Cuando un cliente nuestro ya tiene un software, lo que hicimos justamente fue trabajar por ahí con el proveedor de él para mejorar la visualización de la información que en sí ya estaba, pero por ahí no estaba procesada de la forma que necesitábamos. Entonces, lo que ya tenían un software, por ahí fuimos mejorando ese que ya tenían, y los que no tenían, empezamos a traer este software que es muy sencillo para manejar, para que puedan tener esa información para poder hacer un manejo adecuado de la alimentación. Básicamente para eso, ¿no? Como para que el asesoramiento que le estábamos dando nosotros lo puedan aplicar, porque si no podían tener todos los conceptos teóricos, pero después cuando iban a la práctica, si tenían que trabajar con un Excel o con un papel, era muy difícil agarrar y aplicar todo lo que nosotros le explicábamos. Y bueno, eso fue lo primero que trajimos. Y después Encargill es una empresa que continuamente está innovando y estamos en proceso de desarrollos de nuevas tecnologías. Creo que sabemos que en la agricultura hay un montón de tecnología que se aplica, en la ganadería hay poca, salvo te diría que los software de formulación de dietas que le hacen por ahí el trabajo más simple a nosotros los nutricionistas porque te simplifican en el momento que tenés que hacer una dieta. Después lo que vino fueron los software de manejo de alimentación para poner en el mixer y poder tener controlado lo que se entregue y poder agarrar y de una forma ágil hacer correcciones en la cantidad de comida. Lo nuevo que está viniendo y que hay mucho es en cuanto a por ahí conteo de hacienda, ya hay algunos drones que cuentan hacienda. Nosotros en Brasil, el equipo nuestro desarrolló un software donde un dron te cuenta la hacienda todos los días, te compara la cantidad que contó versus el software tuyo de alimentación, te tira alertas de en qué corrales tenés diferencia de stock, porque muchas veces o se salieron animales o se pasaron de un corral a otro,
o cuando los operarios tenían que llevar al corral 53, lo pusieron el 54, entonces vos estás dando de comer mal. Entonces, bueno, todos los días antes de dar de comer cuenta la hacienda, te hace un índice de bienestar, donde han encontrado una correlación muy alta entre ese índice que pone el software con inteligencia artificial y después cómo se correlaciona con la conversión. Encontraron que cuando el índice cae por debajo de 8 X cantidad de días en el ciclo, la conversión va empeorando y la correlación esa es muy alta. Y después estamos trabajando en otras tecnologías que tienen que ver más con lo que es el manejo de la alimentación, donde se están evaluando por ahí distintos métodos de lectura de comedero. El trabajo de la lectura de comedero, sobre todo la lectura de comedero nocturna, es difícil conseguir gente, difícil entrenar gente que lo haga bien. Y lo mismo para prescripción, también buscando métodos o tecnologías con inteligencia artificial y demás que puedan ayudarnos a hacer alguna prescripción sin depender de la persona y que sea algo rápido, porque también la tarea de prescripción es una tarea que lleva tiempo, hay mucha información para ir mirando y cuando tenés 100 o 200 corrales para hacer prescripción, te lleva un par de horas, entonces bueno, si todas esas cosas las pudiéramos ir solucionando con tecnología, va a ser de gran ayuda. Y seguramente hay muchas otras aplicaciones de tecnología por ahí todavía no nos imaginamos que van a venir para principalmente todas esas tareas que sabemos que son difícil de entrenar al personal, difícil de conseguir personal y son de mucho detalle, ¿no? Sí, es increíble la cantidad de tecnología disponible que hay. Ojalá que la adopción de tecnología vaya acompañando a la aparición de nuevas técnicas y nuevos software, porque normalmente lo que ocurre es que se agranda la brecha, ¿no? Hay cada vez más tecnología, pero nos va quedando cada vez más lejos poder incorporar la tecnología de punta. Pero bueno, con trabajos como los que hacen ustedes, estar cerca de la gente y hacerlos conocer de la existencia de estas nuevas herramientas, seguramente ayudan mucho a la gente que pueda llegar a incorporarlas. Lamentablemente el tiempo se nos fue muy interesante la charla, me quedan muchas dudas y no dudas sino preguntas sobre estas tecnologías nuevas para poder acercárselas a los oyentes, respuestas que le pueden ser útiles en el día a día en su trabajo. Así que seguramente después hablaremos con Fabricio a ver si podemos hacer un nuevo episodio hablando específicamente de estas nuevas tecnologías para brindar un pantallazo de qué es lo que está disponible y qué es lo que se viene. Julián, yo te agradezco mucho el tiempo, fueron muy claros los conceptos y ojalá podamos hacer un nuevo episodio hablando de estos temas que te acabo de comentar. Bueno, muchas gracias a vos, Mauro. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar entonces. Muchísimas gracias, hasta la vuelta.